historia escrita y narrada por Alberto Rodríguez. En no muy pocas comunidades mexicanas se cuentan infinidad de historias. Estas son sobre aparecidos y cualquier tema paranormal, pero los más recurrentes son aquellos que están relacionados con la brujería. Muchos dicen o al menos creen que algunas son tierras de brujos, lugares habitados por el mal. Una de ellas es Veracruz. Yo he escuchado tantas y son tan escalofriantes que se me eriza mi piel al escucharlas. Esta historia viene de un pueblito ubicado entre las rancherías de esas tierras y data de hace muchos años. En aquellos tiempos, cada mañana muy temprano, antes de salir el sol, se levantaban los hombres y las mujeres, ellas a llevar al molino el nixtamal y ellos para irse a trabajar sus parcelas. En las empedradas calles rebotaba el eco de sus pisadas y saludos de buenos días de la gente. Todos ahí se conocían. Buenos días. Ese día Luciana estaba haciendo fila en el molino. Quería masa para hacerle lonche a su viejo, taquitos de frijoles bien picosos, sin faltar el bule con agua, para que no pasara sed al estar en la labor. Eran jóvenes, tenían poco de haberse arrejuntado, así le decían en los pueblos cuando se llevaban a la novia. Ellos ya tenían un bebé de 1 año y eran plenamente felices, sentían que nada podía interrumpir esa felicidad. Al estar haciendo fila se le arrimó una mujer por detrás que no conocía, porque traía un rebozo cubriéndole el rostro. Le dijo en el oído con una voz pausada, casi con un susurro. La extraña mujer quería que fuera imperceptible para la demás gente que estaba delante de ella. Deseo a tu marido, y si no me lo dejas voy a comerme a tu hijo. Luego se fue dando vuelta en la esquina, dejando a la muchacha sin poder reaccionar. La había tomado por sorpresa. Pronto se recuperó de la impresión y corrió para reclamarle a la mujer, pero increíblemente no había nadie, había desaparecido. Cuando llegó a casa se lo dijo a Gilberto, reclamándole si no andaba con otra. Muy sereno le respondió que no, el pueblo era muy chismoso, de ser así ya lo sabría todo mundo. Tomándola del regazo le susurró que para él solo existía ella y su hijo, nadie más le interesaba. Luciana estaba segura de su amor, pero su hombre era muy guapo y en el pueblo había tanta lagartona resbalosa que no dudarían en querer quitárselo. Pasaron los días y olvidó el asunto. Tampoco hizo caso a la amenaza de la extraña mujer. Una noche al estar durmiendo, escuchó entre sueños el llanto de su bebé. Pensaba que tenía hambre, quería despertar para darle teta, pero no podía. Sentía el sueño muy pesado, los párpados le pesaban para abrirlos. Parecía que alguien le estaba provocando sueño. El insistente llorar de su hijo la hizo despertar y al abrir sus ojos vio una horrenda mujer tratando de sacarlo de su cuna. Estaba muy arrugada, sus ojos eran tan rojos que parecían tener fuego dentro y las uñas eran como garras. El escalofriante grito que salió de su garganta hizo huir aquel horripilante engendro. Pa' pronto despertó Gilberto. Siempre dormía con el machete a su lado y por inercia lo tomó pensando que alguien se había metido. Luciana le platicó lo que vio con su voz aún temblorosa. Sin embargo, él no le creyó, diciéndole que solo había sido una pesadilla. Pero extrañamente, en cuanto se fue aquel ser, el bebé dejó de llorar. Estaba tranquilo. Ella le notó una marca en su bracito como un moretón. Además había un olor nauseabundo, parecido al azufre. Aceptó lo que dijo su hombre, aunque no estaba muy convencida, tal vez sí lo había soñado. Pero después de ese evento, todas las noches sentía mucha pesadez, al grado de dormirse sentada y sin sentir. Ni el llanto del bebé la despertaba. Muchas veces amaneció en una silla. De repente su hijo dejó de llorar en las noches, pero también empezó a notar a su esposo diferente. Ya no le hacía caso, tampoco era el mismo de siempre. Eso la hizo pensar que andaba con alguien más. Tal vez era aquella que la había amenazado. Pero ¿cómo era posible? Si Gilberto no salía en las noches, únicamente de la parcela a su casa, de ahí en más no iba a ningún lado. Su intuición de mujer enamorada y las dudas le hicieron pensar que al estar limpiando la parcela, entre las milpas se revolcaba con otra. Los celos la hicieron espiarlo. Cada mañana cuando él se iba al poco rato lo seguía y cuando llegaba a su labor se ocultaba esperando para sorprenderlo con la amante, pero no llegaba nadie.
Así lo hizo durante unos días sin descubrir nada. Entonces pensó que eran sugestiones suyas. Su marido era incapaz de engañarla. Cierta noche, en medio de su pesadez, la despertaron unos gemidos placenteros. Como pudo, abrió los ojos y vio a Gilberto en el suelo, entre los brazos de otra dentro de su propia casa. El desgarrador grito de ¡malditos!, hizo que la mujer que estaba con Gilberto saliera como si fuera humo por la ventana. Tal fue la velocidad con la que lo hizo, que no pudo ver quién era. Reprendió a su esposo diciéndole que ahora sí no podría negarlo. No obstante, él no respondía, parecía estar dormido. Imaginando que estaba dormido, le dio una bofetada. Entonces Gilberto despertó preguntando qué sucedía. Vio que estaba en el piso desnudo y le dijo por qué estaba ahí y no en la cama. Le respondió que ella despertó y lo vio ahí con una mujer, pero salió por la ventana. ¿Cuál mujer?, le preguntó. ¿Cómo vas a creer que voy a meter a una estando tú en mi propia casa? Además, recuerda que me quedé dormido abrazado de ti. Era verdad, siempre dormían abrazados, pero entonces, ¿qué estaba sucediendo? No lo había alucinado. Claramente vio que una mujer estaba haciendo el delicioso con su hombre y salir por la ventana. Pero parecía no ser él, era como si estuviese en un trance, similar a lo que sentía ella con su sueño pesado todas las noches. Volvió a recordar lo de la mujer en el molino y pensó que todo venía por ahí, pero no sabía quién era ni cómo buscarla. Se sentía como si estuviera en una encrucijada. En la mañana fue a visitarla a su comadre. Bueno, aún no lo eran porque todavía no bautizaban al bebé, pero estaban comprometidos de palabra y su palabra era ley. Fermina era una mujer directa, muy mal hablada, decía las cosas como eran. Por ahí se decía que le hacía la brujería también, y aunque era mucho más grande que Luciana, la quería mucho. Vio que algo andaba mal en la muchacha y le preguntó qué sucedía. Luciana le platicó todo, desde la amenaza de aquella desconocida hasta lo que había sucedido en la noche. Le respondió que esos síntomas ya los conocía. Era una bruja que quería quitarle al compadre, y cuando las brujas se obsesionan de alguien, no lo dejan en paz hasta que lo consiguen. Lo tengo bien sabido por mano propia, comadre, le dijo sarcásticamente. Luego le recalcó: deben casarse a la iglesia para que bendigan su unión. También bautice al ahijado, comadre, no la chingue, es por su bien. Así esa chinche o cualquier bruja le va a pelar los dientes. Mire, a mí no me gusta que me hagan competencia. Además se está metiendo con la mamá del ahijado y eso no lo podemos permitir. Aquí va a correr sangre de indio y no va a ser la nuestra. Nos vamos a fregar a esa arpía de mierda. Esperó hasta que llegó Gilberto y empezó a platicar con él. Tenía un plan y necesitaba su cooperación. Una vez estando los tres de acuerdo, afinaron detalles y esperaron a que llegara la noche. Le darían un buen recibimiento a la cabrona bruja. Ya en la madrugada, cuando todos parecían dormir, sintieron que alguien entraba por la ventana. Esta vez Luciana no se durmió. Su comadre le hizo algo para mantenerla despierta. Aquella entidad empezó a decir unas extrañas palabras con las que dormía Gilberto. Lo hacía entrar en trance para poder disfrutarlo a gusto mientras dormía su mujer. Esperaba verlo levantarse de la cama, pero esta vez su hechizo no dio resultado. En vez de aparecer él, salió Fermina. Le había preparado una trampa. Se había acostado con su comadre para poder atraparla. Gilberto estaba en casa de ella para que no entorpeciera el plan. Fermina la reconoció, era su vecina. Sin embargo, la bruja no estaba materializada, era solo su energía, salía del cuerpo por medio de sueños astrales. La comadre se había preparado, traía unas tijeras, además puso otras en la puerta y ventanas formando una cruz, pero por donde entró no puso. Ahí colocó un espejo para que pudiera entrar pero no salir. La bruja no se dio cuenta de eso. Antes de que tratara de huir, con las tijeras que traía Fermina en su mano, simuló cortar algo. Era el hilo dorado que divide la vida y la muerte en cada uno de nosotros, el que troza la parca cuando llega nuestra hora. Se lo había cortado a esa bruja. Ella se desplazó hacia la única salida, ya que las demás estaban protegidas con tijeras. Debía regresar a su cuerpo antes de perderse en la nada sin su hilo dorado. Quiso hacerlo por la ventana donde había entrado. Cuando se dio cuenta que era un espejo fue demasiado tarde, ya se la había tragado, vagaría en la nada por la eternidad. Pinche comadre era muy lista, había hecho un portal y le cortó su hilo para que no pudiera regresar. Su cuerpo se quedó sin alma. Esa bruja también tenía poder,
porque les estaba robando de a poco la energía a ella y al bebé para desaparecerlos. Después se quedaría con su hombre. Cuando fueron por Gilberto, después entraron a la casa de ella y ahí estaba su cuerpo dormido. Pero estaba vieja, no era joven ni bonita como aparecía en casa de Luciana. Lo bueno que ya no despertaría jamás. Se había metido con una persona equivocada, la comadre de Luciana, alguien que también sabía de menjurjes y brujería. Paloma era una muchacha de 15 años muy bonita. Su humildad y sencillez la hacían aún más hermosa. Eso le habían inculcado sus padres desde niña, aunque actualmente tenía solo a su madre, ya que hace unos años que don Andrés había partido dejándolas solas. Debido a eso, Delfina, su mamá, quedó viuda muy joven y tenía que partirse el lomo trabajando para poder mantenerla. Desde que tenía 10 años se quedaba sola, en lo que Delfina laboraba. Solita había aprendido las labores cotidianas del hogar, sobre todo a cocinar. Su mamá solo le dejaba el desayuno, ella tenía que hacer todo lo demás, y sirvió de mucho porque hasta su madre alcanzaba. De lo que cocinaba comía cuando llegaba cansada de trabajar. En la soledad que vivía, su única compañera era una muñeca que le regalara a Andrés cuando cumpliera 9 años. Aunque ya estaba vieja, aún se conservaba bien. Paloma todos los días cuando estaba sola platicaba con ella, le contaba sus cosas como si ésta le entendiera. Lo hacía porque en ella recordaba a su padre, se imaginaba que estaba hablando con él. Pero puede suceder que obsesionarse con objetos inanimados, al haber sido regalos de gente ya fallecida, estos utilicen su espíritu en ese cuerpo como recipiente, sobre todo si el ser querido se encuentra en una situación crítica de peligro o por un pendiente que haya dejado. Tanto era el amor hacia la muñeca que esto no pasó desapercibido para su madre, y un día le preguntó por qué la quería tanto. Ella le respondió que no se burlara, pero cuando lo hacía pensaba en su papá. Era un regalo de él y sentía que por medio de la muñeca la cuidaba. Para sorpresa de Paloma, su mamá no se burló, al contrario, le dijo que ella también pensaba lo mismo, pero que no solo eso, en ocasiones sentía como si además de ellas, alguien andaba dentro de la casa, sobre todo en las noches. Esto no se lo había dicho, pero cuando la mandaba por un mandado, ella platicaba con la muñeca y juraba haberla visto moverse, sus ojos, el brazo a un pie, como si quisiera decirle algo. Igual, cuando venía del trabajo en la noche escuchaba pasos atrás de ella, semejante a que la iban siguiendo, pero al voltear no veía a nadie. Eso le hizo pensar que alguien la iba cuidando, ya que en ese lugar pasan muchas cosas. Los asaltos y cualquier tipo de delincuencia estaban a la orden del día en ese callejón. Sin embargo, lo extraño que a ella no le había pasado nada, aunque fuera sola. Lo que después le dijo a Paloma la dejó sorprendida. Hija, prométeme cuando muera la enterrarás junto conmigo, dentro de mi cajón. Paloma quiso responderle, pero Delfina la interrumpió. Prométemelo, aunque es una muñeca sentiría que estoy con tu padre. La muchachita no pudo negarse y prometió hacer lo que quería. No era bueno hacer esas promesas, pero su madre se impuso tanto que no pudo decirle que no. Al fin de cuentas eran ellas solas y debían hacer todo una por la otra sin importar lo que fuera. Una noche en la madrugada, Delfina y Paloma estaban dormidas. La muñeca yacía sentada en una silla. Cuando no la acostaba con ella, la dejaba sentada al lado de su cama. El silencio se rompió por un rechinido de la puerta. Alguien estaba entrando con malas intenciones. Sabían que eran solas y robarlas sería fácil. Además, podrían pasar un buen rato con las mujeres. Eran 3 ratones humanos quienes aprovechaban la oscuridad para atacar gente vulnerable. Así caminaban a oscuras, se guiaban con la intuición de bandidos, avanzando sigilosos como los gatos. Uno entró en la habitación de Delfina, los otros se dirigieron hacia la de Paloma. Cuando abrieron la puerta, no alcanzaron a distinguir la silueta que se bajaba de una silla que estaba en la habitación. Vieron el hermoso cuerpo semidesnudo y se relamieron los labios por la emoción. Un banquete como ese no había todos los días. Después de satisfacer sus bajos instintos se llevarían todo lo de valor, pensaron aquellos mañosos. Nunca se imaginaron que estaban a punto de vivir algo de lo más escalofriante en su vida.
se abalanzaron como depredadores cuando tienen lista a su indefensa presa. De repente escucharon una risita burlona detrás de ellos. Pensaron que era su compañero y voltearon para decirle que no molestara y se fuera con la mamá. Pero era la muñeca con un aspecto diferente al habitual. Ahora lo tenía horrendo, como una anciana de uñas bestiales y colmillos enormes. No entendían qué era ni de dónde había llegado esa horrible entidad. Tampoco tuvieron tiempo de pensarlo. Aquellas filosas garras se ensartaron en ellos, asegurándose de que no cometieran su infame acto, cortando sus carnes como si fueran cerdos. Paloma tampoco podía creer lo que sucedía. La muñeca estaba encima de sus atacantes, destrozando los cuerpos con sus propias manos. Sus ojos estaban a punto de salirse de las cuencas por la impresión. El otro compañero tenía sometida a Delfina y cuando escuchó los gritos aterradores fue para ver qué estaba sucediendo. Al llegar a la habitación se quedó congelado. ¿Cómo creer lo que estaban viendo sus ojos? Una muñeca viva de aspecto escalofriante lo miraban con ojos rojos, parada frente a sus compañeros desvividos por ella. Paloma estaba semi-incorporada sin poder moverse aún. En un parpadear de ojos, la espeluznante muñeca ya estaba frente a él, con aquella risa tenebrosa. Ni siquiera la había visto moverse. ¿Cómo pudo haber llegado tan rápido? No le hallaba ninguna explicación a lo que estaba presenciando. Fue todo lo que vio. Aquellas filosas uñas sacaron sus ojos dejándole las cuencas vacías. Estaba vivo, pero nunca volvería a ser el mismo. La muñeca así lo había dejado para que no olvidara esos momentos aterradores por haberse portado mal con quien no debía. Después se acomodó en la silla y volvió a su forma normal. Paloma fue con su mamá pidiéndole a todos los santos que estuviera bien, pero para su mala fortuna estaba sin vida. Aquel maldito se la había arrebatado. Cuando llegó la policía no pudieron explicarse qué fue lo que sucedió. Paloma en shock solo señalaba a la muñeca como responsable. Obviamente no le creyeron y culparon al ladrón vivo. Su calvario apenas empezaba. Pasaría el resto de sus días en la cárcel, además sin ojos, viendo en su infinita oscuridad a la muñeca. Paloma hizo lo que le había prometido a su madre. Cuando la enterró metió a la muñeca en el féretro. Después de lo que vio le tenía miedo, ya no deseaba tenerla. Vivir sola con ella sería escalofriante. Sin embargo, faltaba más. Cuando la estaba sepultando, una tía política le dijo que se iría a vivir con ella. Trabajaba junto con Delfina y le había pedido que si faltaba no la dejara sola. Su tía se llamaba Petra con 3 hijos, Elvira, Rosalía y Felipe el más chico. Quiso negarse pero se arrepintió. Si había sido voluntad de su madre, debía acatarla tal cual. Además le serviría para no estar sola, cosa que después se arrepentiría. Al día siguiente se mudaron con ella. Al principio la trataban como una reina, era como un viejo dicho, trapito nuevo donde te pondré. Pero una semana después empezaron los cambios. Paloma debía cocinar para todos, hacer el aseo, lavar sus ropas, los trastes y encima de todo eso, recibir malos tratos al grado de dormir en el piso, como si fuera una arrimada estando en su propia casa. Ya hasta le exigían hiciera las cosas. Si no lo hacía, su tía la tundía a golpes. Sus primas la dejaron sin ropa. Un vestido roto y harapiento era el que se ponía. El único que se compadecía de ella era su primo. No estaba de acuerdo cómo la trataban. Sin embargo, no tenía ni voz ni voto por ser el menor, y si la ayudaba era castigado por su madre. En ocasiones tuvo que darle migajas de pan a escondidas o una fruta, porque ni comida le daban, cosa que le tocaban cintarazos cuando lo descubrían. La verdad, había inventado lo de su madre, que le había pedido irse a su casa si llegara a faltar. Lo hizo porque la habían echado de donde vivían, por ser unas haraganas y cochinas, además de no aportar nada. Paloma no lo sabía y había caído en su mentira. Los malos tratos siguieron. Ella se preguntaba por qué le sucedía esto si no lo merecía. Ni siquiera tenía su muñeca para platicar con ella. Se la había echado al féretro de su madre. Esa había sido su voluntad. Una noche, al estar dormida en el piso de la cocina, claramente escuchó un suspiro, luego un escalofriante lamento. Sintió unas frías manos acariciar su pelo. Abrió los ojos y vio una sombra que, aunque era espeluznante, podría jurar que tenía parecido a su padre. Luego desapareció entre otro lamento. Paloma presintió como si fuera un aviso, no sabía qué,
pero recordó lo sucedido con los asaltantes y se estremeció. En la mañana le dijo a su tía que se fueran, si no lo hacían podía sucederles algo malo. Ella le dio una bofetada, luego se echó a reír, diciéndole que primero se iría ella. Esa casa ya no le pertenecía, ni el diablo la sacaría de ahí. Luego le dio un empellón diciéndole que se pusiera a lavar el piso de su habitación. Su hijo Felipe quiso intervenir, pero recibió otra bofetada y ya no dijo nada. Esa noche en el cementerio serían las 12 cuando el velador daba un rondín. En eso escuchó lamentos que salían de una tumba. Era la de Delfina. Los lamentos se oían escalofriantes. Entonces entre niebla vio salir una tenebrosa muñeca riendo espeluznantemente. El velador no pudo resistir y se desmayó de terror. No alcanzó a ver que la muñeca desapareció entre risas demoníacas. En casa de Paloma, una ráfaga de viento azotó la ventana abriéndola. Ella despertó asustada, sabía lo que significaba. Aquella ráfaga de aire se fue hasta la habitación donde dormía su tía y la abrió de un golpe, materializándose la muñeca. Petra, pensando que era Paloma, le gritó que se fuera o recibiría otra paliza. La respuesta fueron unas risitas escalofriantes. Extrañada se incorporó y quedó horrorizada al ver parada la muñeca en el umbral de su puerta. Quiso maldecirla, pero no alcanzó a decir nada. La tenebrosa muñeca desapareció, apareciendo encima de ella en un segundo. La tomó de los cabellos y la arrastró hasta llegar con Paloma. Los gritos despertaron a sus hijos, quienes al momento fueron a ver qué sucedía. Poco faltó para que sufrieran un infarto por la impresión de ver cómo una muñeca le arrebataba la existencia a su madre de arañazos y mordidas, dejándola desfigurada. Después se dirigió a ellas. Estas, al ver esa tenebrosa aparición ir hacia ellas, el terror les hizo perder la razón y salieron corriendo como locas. La muñeca miró a Felipe unos segundos, luego le agradeció por cuidarla y desapareció ante sus ojos entre un viento helado. El espíritu de su padre entró en la muñeca cumpliendo su promesa de que siempre la cuidaría. En esta ocasión hablaremos del vasto tema de las brujas, desde su iniciación y de todo lo que se sabe de ellas en su ámbito desde tiempos indefinidos, de si existieron y de cuál es su realidad histórica. Esto es para tratar de entender mejor el pensamiento mágico de lo que eran las brujas o hechiceras y de cómo la sociedad actual nos las describen. Muchos o la mayoría de todos aún no entendemos de cómo pudo ser que fueran cruelmente torturadas y asesinadas, incluso quemadas vivas en una hoguera, sin que las leyes de esos tiempos trataran siquiera de interceder a tan aberrantes sacrificios. Decenas de miles de mujeres fueron acusadas de brujería por el solo hecho de utilizar hierbas tratando de curar enfermedades, las mismas que en estos tiempos se siguen utilizando como tal. Quizás fue por someter a los pueblos causando miedo, para desviar las especulaciones que se rumoreaba dentro de la Santa Inquisición sobre cosas más descabelladas. ¿Por qué sucedió? ¿Cuáles fueron los motivos reales detrás de este fenómeno tan incomprensible? ¿Cómo evoluciona esta cultura en culto a la naturaleza y a la sanación por medio de las plantas a lo largo de los siglos? ¿Qué tanto hay de realidad detrás del fenómeno de la magia y de la hechicería de las llamadas brujas? ¿Serían o serán sus vuelos reales, como muchos en la actualidad aún aseguran verlas volar en una escoba, incluso en bolas de fuego? También se cree y se dice que en esos tiempos en las noches hacían reuniones de lujuria y desenfreno llamadas aquelarres. Todo eso fue que despertó la ira en el clero y la Santa Inquisición, siendo castigadas y abusadas muchas mujeres por supuesta herejía, sin ninguna investigación. Lo que se quería era terminar con ese mito desde la raíz, generando miedo. Pero todo es diferente a cómo se contaron estos sucesos. Les contaré la verdadera historia de estos acontecimientos desde una perspectiva histórica y mística verdad, tratando de dar a entender los pensamientos mágicos de estos seres o criaturas que aún en lo actual dan mucho de qué hablar y que hasta el día de hoy no se ha podido definir con exactitud la fecha y lugar en donde surgen las primeras nociones de hechicería y magia. Algunos o muchos sabemos que su existencia data de al menos 5000 años de antigüedad. Se sabe que las prácticas rituales
para influir sobre el entorno se remontan a diversas culturas muy longevas, extraídas del antiguo Egipto, Mesopotamia, la India védica, entre otras. Entre la escultura griega y romana había grandes asociaciones entre la magia, la sanación y la mujer. Entre los más conocidos destacan los misterios eleusinos, rituales de iniciación en honor a Demeter, diosa de la vida, agricultura, fertilidad, y a su hija Perséfone. En ellos se rompía el ayuno con el uso de quiqueón, una bebida que se componía de un potente psicoactivo encontrado en hierbas psicotrópicas, en los que los participantes en dichos ritos alcanzaban estados de revelación mística. En estos misterios apareció la idea de un mundo inferior en una vida después de la muerte. Se sospechaba que se empleaba cornezuelo de centeno y quizás algún otro elemento psicoactivo, como silocibes o amanitas. En la época romana, antes de la llegada del cristianismo, se extendió por todo el imperio el culto a Diana, diosa de la casa, la naturaleza y la luna, dentro de un marco de rituales orientados a buscar fertilidad, en los que se emborrachaban con pociones hechas de hierba que causaban visiones del mundo ultraterrenal. En sus visiones era entrar a otras dimensiones o al mismo inframundo, pero figuras similares a esta diosa aparecían en otras culturas mediterráneas, generalmente acompañadas de otras ninfas. También en Roma la magia era una creencia muy extendida. Los augures romanos eran funcionarios del Estado que se encargaban de la magia benéfica, mientras la magia maléfica era perseguida y castigada brutalmente. El pensamiento que imperaba en la época clásica apuntaba que los dioses estaban sujetos a las mismas pasiones de los hombres y al poder del mal. En la hechicería del mundo antiguo eran esenciales las sustancias y las preparaciones que se combinaban y aplicaban ritualmente para alterar las pasiones o recobrar el equilibrio. Con el establecimiento del cristianismo en Europa todo cambió. Los esfuerzos por la unificación religiosa en Europa proscribieron primero y condenaron duramente después. Todo este conjunto de prácticas festivas de adoración a la naturaleza seguían realizándose en muchos territorios distintos en secreto, y sus raíces se anclaban a tiempos remotos. Con el paso de los siglos, las que fueron inocentes prácticas ancestrales de respeto y adoración a la tierra se fueron tildando de actos dirigidos por el diablo, siendo reprimidos con gran violencia por la justicia civil y eclesiástica, dando lugar a actos salvajes y crueles contra las mujeres. A medida que se demonizaban estas prácticas, el propio pueblo generaba mitos y fábulas cada vez más fantásticas. A estas mujeres ya calificadas como brujas se le atribuían poderes más allá del conocimiento humano y de las plantas que le podían otorgar una vivencia más conectada a la existencia. Por ello las acusaciones de brujería hacia las mujeres se repetían en muchos países de Europa. Las fábulas más increíbles que se comentaban en las aldeas se magnificaban desde los púlpitos, dando lugar a una psicosis sin precedentes. Se llegó a un punto tan desmesurado que realidad y ficción se entremezclaban sin distinción. A consecuencia de eso se nace una macabra campaña de represión contra la mujer y otras religiones o prácticas no cristianas. En sus primeros años paganismo y cristianismo convivieron en armonía. De hecho, muchas de las tradiciones cristianas como la Pascua y la Navidad se establecieron en los solsticios de verano e invierno, coincidiendo con fiestas destacadas de las antiguas tradiciones paganas. En el mundo romano se sucedieron emperadores paganos y gobernantes con simpatías hacia el cristianismo. Cuando Constantino se vio premiado por la victoria, fue generoso con el dios que se le había otorgado, proscribiendo las creencias y prácticas de los paganos. El cristianismo comenzó pues a ser asociado por el pueblo a los antiguos dioses y demonios sin mayores cortapiezas. El cristianismo se extendió por la Europa rural. El pueblo llano apenas hacía distinción entre el relato de Jesús y María y su propia versión de la Madre Tierra y su Hijo. Ambas religiones parecían compaginar, sin los más sabios en el centro de autoridad de aldeas como antaño. Mientras el paganismo tuvo fuerza social, coexistió de una forma tolerada, pero cuando el proceso de cristianización fue completado, la postura social cambió implantando un código moral rígido, donde había creencias fectas y superiores y creencias siniestras inferiores. El nuevo orden traería consecuencias de una adversidad incalculable para la mujer, que parecía estar más predestinada al mal que los hombres, según los textos bíblicos. A medida que avanzaban los siglos, la Iglesia endurecía su postura y la condena se iba transformando en una auténtica persecución como una herramienta
utilizada en muchos casos para mantener el orden y reforzar su propia autoridad. Esto generó de una forma directa un desempoderamiento de la mujer y sus siglos de penuria para el género femenino. Para comprender mejor el fenómeno de las brujas, debemos ponernos en la piel de la mujer medieval, una mujer de carácter rural, con una articulación cultural que no pasaba por un proceso educativo como el que se tiene en la actualidad. Hablamos de individuos mucho más conectados con la realidad de la naturaleza, ya que vivían la realidad de forma mucho más directa y menos racional. Por aquella época se daba gran importancia a las emociones, a los fenómenos ambientales, la religión, las fábulas y los mitos durante la época medieval. El uso del lenguaje era mucho más limitado y la forma de pensar era totalmente distinta a la presente. Ese uso de las plantas y esa mayor ligereza en el intelecto permitían un sistema cognitivo mucho más balanceado hacia el mito, una concepción del mundo más sutil y el arraigo del pensamiento mágico. Diremos que el sustrato sociocultural que predominaba en esta época era más cercano a la que hoy por hoy podemos llamar pensamiento mágico. Este atribuía importancia y daba como válidos aspectos de la existencia que desde la llegada del racionalismo serían desestimados. Desde esa perspectiva se pueden entender mejor las prácticas que realizaban las mujeres, y también es que hubiese espacio para un sinsentido de represión violenta como el que aconteció. Posteriormente, en el siglo XVII en Europa se impulsó el racionalismo. Esta teoría ha configurado esencialmente nuestra forma de pensar hasta hoy. El racionalismo instauró la ciencia, la lógica y la razón como única forma de aproximación a la existencia, desterrando cualquier alternativa de aproximación a la realidad. Con el paso de los siglos, aquellos fenómenos que estaban muy vivos y presentes en la cultura popular se convirtieron en vestigios superficiales de una realidad antigua que el día de hoy nos es más complicado de comprender. El pensamiento mágico es más primitivo, incluso que el pensamiento religioso. Es la conexión esencial entre el ser humano y naturaleza. En él se empleaba la plegaria, el conjuro del ritual como procedimientos basados en la imitación y repetición, orientados a lograr un fin para el hombre. Desde entonces se observa que la repetición en una oración es una acción. Tienen un poderoso efecto en el inconsciente. Cobra así sentido la realización de ritual. Se revela que la reiteración de la palabra influye sobre la programación de la mente, dotando de sentido a esa oración. Es difícil remontarse a los orígenes del pensamiento mágico, pero ya desde la antigüedad clásica se recogen los primeros documentos que hablan de ciertas mujeres con capacidad de transformarse a voluntad y transformar a otros animales. Tenemos que hacer un esfuerzo por intentar entender estos fenómenos en los que se buscaba favorecer la abertura de la percepción a través del uso de sustancias que hacían de puente entre el mundo lógico y lo sobrenatural, saltando las estructuras racionales y abriendo la mente a un contacto con la realidad sublime. Todas estas percepciones han estado muy presentes en la historia de Europa y no pierden intensidad hasta la llegada del siglo XVII, siglo de Descartes, Galileo y Newton, donde surge el advenimiento de la razón y desaparecen gran parte de los vestigios del pensamiento mágico, para bien y para mal. Para conocer mejor lo que sucedió en los aquelarres, necesitamos conocer con mayor profundidad cómo vivió la mujer medieval. En esa época, gran parte de la población rural vivía en pequeñas comunidades de pocas familias, muchas veces alrededor de una parroquia y un entorno dominado por un señor feudal que tenía plenos poderes sobre sus súbditos. Las familias dormían juntas en una única habitación, conviviendo incluso con los animales en algunos casos. Bajo esos techos eran frecuentes las parizas, los incestos y los abusos constantes sobre mujeres y niños. Las mujeres eran altamente reprimidas en casi todos los aspectos y vivían una existencia precaria y miserable. Algunas partían de una tradición con un gran conocimiento de las plantas que se usaban con fines curativos de fertilidad y para pequeños remedios caseros. Desde hacía siglos se venían realizando encuentros paganos o fiestas en honor a la fertilidad de la tierra, representada por el macho cabrío. En estas ceremonias y rituales era habitual el uso de ungüentos elaborados a base de plantas con propiedades psicotrópicas que permitían a la mujer evadirse de un entorno altamente represivo, como lo eran en natura, estramonio, belladona, mandrágora,
e incluso hongos y sapos eran usados en estas celebraciones. Al principio tenían un carácter más inocente y eran puros festejos, donde a veces se hacían burlas al poder parodiano al señor feudal y al párroco. Pero a medida que pasaron los siglos, estos rituales se tornaron en fiestas más salvajes, donde la mujer se evadía de este contexto opresivo en orgías de gran desenfreno y en algunos casos todo tipo de aberraciones. Los primeros aquelarres cerca del año 1000 eran más que un lejano remanente del paganismo, donde los siervos hacían un carnaval en el que honraban a la luna para influir sobre los bienes terrenales. La fiesta se celebraba el 1 de mayo, cerca del solsticio de verano, y salían a ubicarse sobre una gran landa, internados en el bosque, en un domo pórtico o un apartado cruce de caminos. Las mujeres viejas encendían algunas velas para honrar a Diana. La realidad histórica de estas celebraciones está constatada y revela una profunda necesidad de la comunidad de abrir un espacio donde dar rienda suelta a las pasiones y a la lujuria en una época tan restrictiva. Toda la congregación gozaba de la excitación adicional que proporcionaba el miedo a ser sorprendidos y a perder la vida, o aún peor, afrontar el infierno de dolores y torturas que ofrecían los opresores en la época, recordando que en esa época los vasallos vivían en grupos cerrados, donde no se podían casar con personas de otro lugar, tampoco con primos sin familiares. Por ello en el aquelarre estallaron las atracciones naturales que se trataban de contener. La mujer de la época sentía terror por los embarazos, ya que resultaba imposible mantener la dependencia en caso de darse fuera del matrimonio. En caso paralelo querían evitar tener muchos hijos para no dar satisfacción al señor o al sacerdote, con perpetuas ansias de aumentar el número de siervos. Se cree que en algunos aquelarres las brujas untaban al extremo de la escoba con un ungüento tóxico para hacer daño a quienes ellas quisieran, creando así más respeto y miedo. Es así como ellas se crearon un poder solo con la naturaleza de sus plantas, de las cuales descubrieron grandes beneficios curativos y en su caso poderes para la transformación, que a través de los tiempos fue evolucionando aún con más fuerza, tanto que pueden causar daños irreversibles, mismos que ni la más actual ciencia puede detectar.